El día de hoy continuaremos con el desarrollo del curso de reclutamiento y selección de personal, que tiene como contenido 8 módulos, que estamos desarrollando en el transcurso de estas semanas, los días sábados y domingos en este horario de 7 a 9 de la noche, de forma sincrónica. Hoy continuaremos con el sexto módulo, cuyo título es Modelos de entrevistas, el cual estará a cargo del ponente Samuel Fernández Alaña, psicólogo de formación, egresado de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Se desempeña en el campo organizacional, con experiencia en consultoría empresarial, logística y de recursos humanos. Asimismo, con experiencia en gerencia y manejo de grupos. Las preguntas o intervenciones por parte del auditorio se realizarán por medio de mensajes de la sala, así que usted puede dejar su duda en cualquier momento de la ponencia, ya que el ponente estará al tanto para poder aclarar sus dudas. Damos entonces la bienvenida al psicólogo Samuel Fernández Saldaña para que pueda iniciar con la ponencia. Muchísimas gracias. Una vez más, un gusto poder estar aquí con ustedes, dirigirme también a las personas que nos visualizan a través de las grabaciones más adelante y gratamente saber que hay personas que a través de las grabaciones o a través de los eventos sincrónicos de los que estamos pasando están haciendo ciertas consultas vía correo electrónico y también como lo desarrollamos en los días que realizamos estos eventos, sábados y domingos. Así que bastante bien de saber que hay interés en este curso, en estos temas que usualmente pasamos por alto en los procesos básicos del reclutamiento y selección de personal, ¿no? El día de hoy, efectivamente, vamos a desarrollar el módulo que corresponde ya a la parte de las entrevistas. El día de ayer vimos un poco de lo que era el tema de evaluaciones, la clasificación de las mismas y la estructura que éstas tenían. Algunos tips y recomendaciones, también vimos algunos ejemplos de casos de evaluaciones para ver cómo se tendría que investigar y tratar de ver el detalle de cada una de las evaluaciones según su tipo y demás, ¿no? El día de hoy vamos a tratar de abordar la parte quizás fundamental del proceso de selección, que es la más importante de todas, que vendría a ser las entrevistas. Entonces, para desarrollar esta parte, lo primero a mencionar, como siempre, va a ser la esencia, que serían nuestros contenidos. Como lo habíamos mencionado el día de ayer, el Assessment Center Method eh, le corresponde probablemente a una etapa diferente, dado que es un proceso muy similar a un tema de dinámica, pero que no lo íbamos a abordar dentro del tema de evaluaciones, sino que lo íbamos a ver más el día de hoy, porque el modo en el que se mide es similar al que se mide quizás en uno de los tipos de entrevistas, que son las entrevistas por competencias. Entonces, correspondería de mejor manera verlo el día de hoy. Esto va a ser lo primero que vamos a ver. Posteriormente vamos a ver en la primera mitad lo que vendría a ser la entrevista tradicional, probablemente la entrevista común que solemos desarrollar todos los profesionales del sector aquí, abordando algunas curiosidades de la misma y destacando el hecho de las preguntas inaceptables, cosa que se suele dar mucho, inclusive cayendo en algunas faltas, algunas incluso de carácter legal, y que no tenemos conocimiento del mismo. Y en la segunda mitad veremos la parte de lo que respecta a las entrevistas con un diseño un poco más estructurado, que corresponde a las que son por competencias, dentro de ellas la metodología STAT, que es el primero, y la entrevista por incidentes críticos. Y en la última parte veremos el registro, el tema del registro de esta información, en cuestión algunos tips y recomendaciones en cuanto a cómo registrar la información que estamos sacando en base a estas entrevistas, ¿de acuerdo? Entonces, comenzaremos por lo primero, desarrollando lo que teníamos pendiente, que era el Assessment Center. Ahora, para mencionar es probable que en algunos casos hay algunos de ustedes que lo hayan tratado de desarrollar y que lo hayan hecho de buena forma, pero siempre es mencionar ciertos detalles cuando uno va a desarrollar esta técnica,
porque en ocasiones se desconoce el uso apropiado. Entonces terminamos realizando versiones diferentes o híbridas. En algunos casos incluso tendemos a improvisar mucho, bastante. Se puede hacer, por supuesto. Pero la idea en general es intentar ceñirnos lo más posible a las características del propio método. Si es que esto no se hace de esta forma, y es una opción, se debe tener en consideración cuáles van a ser las variables que lo van a diferenciar del proceso original y por lo tanto cuáles van a ser las diferencias en cuanto a resultados que pudiesen tener. Entonces, primero, para mencionar simplemente, en el caso del Assessment Center. El Assessment Center, por la definición de la traducción, podríamos decir que el assessment es una evaluación o una valoración, mientras que podríamos mencionar que el Assessment Center vendría a ser una evaluación situacional, aun cuando por la traducción propiamente no sea exactamente lo que se menciona allí, ¿no? Dentro de lo que se evalúa aquí es los comportamientos. Entonces, tengamos en cuenta esto. Muchas veces nosotros mencionamos, esto lo podemos ver cuando se desarrolle, no sé, un webinar sobre competencias o temas específicos sobre comportamiento. Podemos decir qué es lo que evaluamos en la persona a seleccionar y decimos, vamos a evaluarle competencias. Pero podemos evaluar competencias, como lo vimos el día de ayer, a través de instrumentos que nos enseñen cuál ha sido el nivel que ha sacado en algunas características. Pero cuando estamos en la entrevista, es factible que yo pueda evidenciar competencias. Si yo dirijo algunas preguntas de manera específica, quizá, pero es muy difícil. Usualmente lo que yo voy a terminar evidenciando es un comportamiento. Ese comportamiento me va a dar luces de la competencia. Ejemplo, si yo quiero conocer cómo se desarrolla la persona en la competencia de trabajo en equipo, yo voy a comentarle, preguntarle, tratar de indagar sobre esa competencia. Y lo que la persona me va a terminar dando va a ser luces de comportamientos que tuvo alrededor de esa competencia. Entonces, de esa forma yo voy a terminar visualizando comportamientos. Es un factor importantísimo y el día de hoy lo vamos a tocar mucho. Esa diferencia entre una competencia y un comportamiento. La competencia es lo que buscamos, pero el comportamiento es lo que se ve. Ahora, ¿qué o quiénes son los que conforman el equipo que va a desarrollar este Assessment Center? Estos 4 que estamos viendo en pantalla. Primero, el administrador. Este administrador es la persona que, como su nombre lo describe, va a liderar el proceso, va a dar las indicaciones, va a moderar, de ser el caso, y va a estar al pendiente de lo que se esté desarrollando. Luego va a haber un observador, que es asistente. Este asiste al administrador en cuanto al funcionamiento correcto de los procesos que se planteen, sea en cuanto a materiales, sea en cuanto a logística, sea en cuanto a programación, se puede asistir. Pero este observador no participa directamente, no interviene verbalmente en las acciones que se disponen. Esta solo lo hace el administrador. Entonces podemos decir quizás que el administrador es, quizás podría ser un psicólogo a cargo, mientras que el asistente puede ser justamente eso, un asistente de recursos humanos o del área de selección. Luego hay un observador pasivo. Usualmente, y esta es la parte importante, usualmente el observador pasivo viene a ser parte del equipo del cliente que vaya a solicitar esta posición por la cual se hace el Assessment Center. Sea que el cliente sea externo, fuera de la empresa, o que el cliente sea interno, dentro de la misma. Probablemente si el proceso se está desarrollando para, no sé, un departamento distinto, quizás para el de finanzas, entonces el jefe de finanzas participe aquí como observador. Es por eso que en este rol solo observa, para ver algunas características y dar su opinión. Sin embargo, a diferencia del observador asistente, este no asiste en ningún momento al proceso. Solo está como observador para ir teniendo data. El motivo de su presencia aquí es para que la persona vaya teniendo idea de los candidatos que ya están quedando. Y finalmente están los participantes o los evaluados, ¿no? Estas personas componen
este proceso. ¿Puede que en alguna de sus variaciones esta estructura cambie? Sí. Usualmente, de hecho, es común porque ese observador pasivo que tiene que formar parte del equipo del cliente, usualmente no participa aquí. Es difícil. Nos ponen ciertas trabas a nivel logístico para que esto se dé, ¿no? No hay tiempo, no sé del proceso. ¿Para qué voy a hacer eso si yo ya les estoy pidiendo a ustedes que lo hagan? Es trabajo de ustedes y demás, ¿no? Entonces, ¿debería darse? Debería. Pero en la práctica se termina dando de esta forma. Pocos son los casos, a menos de que haya una buena colaboración. Ahora, el Assessment Center es como la valoración que se dice, una dinámica. Es una dinámica en la cual se puede ejecutar diferentes procesos. El primero ahí es una discusión en grupos. Juntar al equipo o al grupo de candidatos, podrían ser 5, podrían ser 8, probablemente, y una vez juntos estos, empezar a armar una discusión a través de ese grupo, para que ellos traten de llegar a una resolución de una situación, la que sea. También se pueden hacer, si es que quiero evaluar una serie de características específicas, hacer lo que se menciona como ejercicios de presentación. Necesito ver la comunicación, el grado de, bueno, qué tanto la persona puede ser explícita en cómo o qué es lo que dice, si la persona es extrovertida o introvertida, dependiendo. Características comunicativas. También podría haber juego de negocios, algo diferente a la discusión en grupos, pero simulando quizás la toma de decisiones un poco más complejas, ¿no? Quizás orientadas propiamente al trabajo. Similar a lo que vendría a ser las cosas como el ejercicios de análisis, que se trata de identificar ciertos factores o los in-baskets para los temas de documentación, o entrevistas simuladas, que entre el equipo, no el administrador, ojo, no participa allí, sino que se les da la consigna para que ellos lo hagan, entre ellos hagan entrevistas simuladas u otro tipo de ejercicios. La idea es que los candidatos interactúen entre ellos y a través de esta interacción se pueda evidenciar comportamientos. Y estos comportamientos sean los que vamos a terminar evaluando para ver si la persona se adapta o no a lo que nosotros estamos buscando. Una vez más, esto no es definitivo para tomar la decisión. Esta es una técnica más dentro del proceso, una técnica a valorar extra. Entonces, ojo con tratar de definir una candidatura en un solo proceso. Pero hasta aquí se va. Tips interesantes de esto. Primero, que el tiempo. Usualmente uno se puede tomar una mañana o una tarde para un assessment center, pero no es tan recomendable salvo esté sumamente estructurado. Lo ideal es que sea entre 2 horas a 3, como mucho, suficiente. Si se tiene más tiempo a las personas, probablemente uno diría, voy a tener más tiempo de observarlos y demás, pero puede que haya inconvenientes que después de ese tiempo ya no se puede observar claramente. Una serie de factores extra que pueden entrar a consideración o más fallos que pudieran darse. Lo ideal sería entre 2 a 3 horas, salvo hay una estructura sumamente arreglada previamente y se haya comunicado a las personas de la duración de la evaluación. Si todo esto se da de buena forma, podría darse. ¿Qué podría ocurrir mal? Un candidato se presenta a una empresa, sabe que va a ir a una entrevista, sabe que va a ir a una evaluación, pero sabe más o menos cuánto le toma. Sabe que tiene otras actividades en la tarde, más temprano, y por lo tanto prevé. Los candidatos pueden tener emergencias y demás. Ha pasado en muchas ocasiones que un candidato ha abandonado el momento de la selección pidiendo un par de minutos porque le han pedido que retire su vehículo en donde lo ha estacionado. Sale un momento de la institución, lo acomoda y regresa. Eso es muy fácil cuando la persona está en evaluaciones, quizás. Si no demandan de tiempo, ponemos un alto, sale, lo resuelve y continúa. En una entrevista quizás sea un poco más complicado, pero se podría hacer. Pero en medio de interacciones grupales, esto sería muchísimo más complicado. Demandar un lapso de tiempo mucho más amplio hace que situaciones como estas se vayan dando cada vez más y haya la posibilidad de un fallo más grave. Por otro lado, también es necesario mencionar que aquí no entra pues, una cantidad desmedida de personas. Lo máximo, y estaríamos hablando de lo máximo, vendrían a ser 12 personas, pero estamos tratando incluso de exagerar.
Lo ideal sería entre 6 a 8 personas. Es un buen número, es un buen número. Más allá de las 12 personas harían que la interacción sea pobre, pues no todos van a poder interactuar ni observarse de la manera correcta. Y una cantidad menor a 4 harían que la interacción sea, si bien daría facilidades de tiempo a participar, no hubiera mucho dinamismo. Entonces, un número adecuado sería entre 6 a 8. Incluso para resolver ese problema, cuando no se tienen los suficientes candidatos, se mete candidatos extra que hayan sido descartados previamente, pero se los hace participar en esta parte para conseguir que el grupo sea más o menos medible. Y claro, solo midiendo las competencias de los que ya han pasado esta etapa, ¿no? Entonces, eso es lo importante señalar aquí en el Assessment Center. Os recuerdo, por supuesto, que si desean hacer alguna pregunta, la pueden hacer a través de los mensajes, porque vamos a ir pasando del assessment a la entrevista tradicional y luego a las que corresponden por competencias. Entonces, si tuvieran alguna duda de cada uno de los elementos, la pueden ir haciendo. También, si es que ya pasamos ese elemento, lo pueden volver a hacer, no hay ningún problema. Terminado el Assessment Center, veríamos en todo caso lo que respecta a las entrevistas tradicionales. Las entrevistas tradicionales, que son aquellas que asumo en su gran mayoría las que realizan en la mayoría de empresas y las que han debido de ver. Son entrevistas que por su naturaleza pueden todavía guardar bastantes direcciones entre las entrevistas que son estructuradas, semiestructuradas o totalmente, bueno, para nada estructuradas, ¿no? Muchos profesionales tratan de estructurar sus entrevistas con la finalidad de, y esto me imagino quizás a alguno de ustedes les haya pasado, que tratan de estructurarla porque consideran que de esa manera el resultado va a ser mejor, que hay una mejor preparación. O quizás algunos de ustedes porque dicen, es probable que me vaya a perder si no estructuro la entrevista, porque no soy bueno improvisando. Entonces consideran que una entrevista que no esté estructurada es una entrevista improvisada. Eso es algo que yo he recogido a través del tiempo de la idea que tiene la gente en cuanto a la estructura de la entrevista. Una entrevista estructurada es una entrevista planificada, pensada. Y una entrevista no estructurada es una entrevista que se da como salga. Y no hay nada más contrario a la realidad. La estructura simplemente nos dice cómo voy a dirigir la pregunta y el modo en el que se va a hacer la entrevista. Qué tanto voy a dejar que la persona salga de la línea en la que yo voy a estar dirigiéndola. Si lo dejo más, puede ser semiestructurada. Pero si es sumamente estructurada, vamos a ir a los temas de hacer preguntas sumamente dirigidas, de una forma muy específica, esperando obtener respuestas muy específicas. No es respuestas quizás no abiertas, de sí o de no, o respuestas específicas a un punto de trabajo o de conocimiento y demás. Pero cuando hablamos de las entrevistas tradicionales, puede ser cualquiera, no hay problema. La diferencia entre las tradicionales y otras, como las que son por competencias, es qué es lo que yo voy a analizar. Las entrevistas por competencias ya nos están diciendo qué van a analizar, las competencias, ok. ¿Y a través de qué? De los comportamientos. Mientras que las tradicionales tratan de englobar algunos asuntos extra que en las de competencias no están. Es por eso que en ocasiones se hace un mix. El detalle con el mix es que hay que saber por dónde comenzar, por cuál de las dos. Usualmente la gente inicia siempre por las tradicionales, por los datos que éstas nos dan. Entonces, vamos a tratar de ver en lo base qué es lo que usualmente abordamos cuando empezamos con la tradicional. Primero, como elementos básicos, usualmente, dependiendo de vuestra experiencia, lo que tratamos de establecer es el rapport. El rapport es la estrategia que se usa para afianzar la confianza del candidato, hacerlo sentir más cómodo, menos tenso, más disponible a darnos cierta información. Si bien una persona que llegue a entrevista, sea del nivel que sea, siempre va a mantener cierto recelo, uno, con la información que va a dar, dos, con por qué se le está preguntando lo que se le está preguntando. Siempre esperan que lo que uno le pregunte sea en doble sentido, no para algo negativo, sino porque se le está preguntando por, no sé, su trabajo anterior,
y ellos no piensan lo que la empresa quiere saber cuál es mi trabajo anterior, sino que la empresa me está preguntando esto para saber por qué lo he dejado, eh, por qué, por qué he estado en una empresa de tal rubro y demás. Entonces, el rapport lo que nos ayuda a ver es tratar de relajar a la persona, calmarla un poco. Primero, estrategias simples para el rapport. Podríamos decir que para el rapport lo elemental sería tratar de hacerle entender a la persona que está en un lugar tranquilo, calmado, y que lo primero que queremos saber es que la persona esté bien. ¿Qué usualmente se pregunta? Un cliché común, tradicional. ¿Se te ha hecho? Si es que es presencial, por supuesto, ¿no? ¿Se te ha hecho difícil llegar? Es una pregunta simple para tratar de romper un poco el hielo entre ambos. Entonces la persona sí, se me complicó un poco, el sitio era difícil, pero encontré hallándolo. Ok. Entonces hago algunas preguntas que no van dirigidas exactamente, porque hasta con esa pregunta me puede decir algo que necesito saber, pero eh, que no necesariamente van dirigidas a lo que necesito saber, sino que van con la finalidad de calmar a la persona un poco. Entonces se pueden hacer comentarios más coloquiales y demás, dependiendo de la estructura de la entrevista, ¿no? Pero la idea, lo primero, es establecer ese rapport para temas de confianza. Lo demás, desde el segundo al quinto paso, implicarían cuestiones que nosotros queramos implementar o no, dependiendo de las condiciones del puesto. La segunda dice, preguntar y evaluar si el candidato cumple con los requisitos del puesto. Nosotros habíamos visto antes, cuando estábamos hablando de la parte de reclutamiento, en la parte de anuncios, habíamos dicho que hay ciertas características elementales, ¿no? Los requisitos, los beneficios. Luego de los beneficios, necesito saber definitivamente para el perfil las funciones. Dentro de esto se podría incorporar también el tema de horarios, ¿no? Entonces, requisitos para saber si la persona cumple o no cumple. Beneficios para saber si la persona está interesada o no está interesada. Y funciones para ver si la persona va a poder desempeñarse. Esta información yo necesito conocerla para publicarla o saber cuál elemento publicar y cuál no, pero necesito tenerla clara. Al momento de la entrevista, lo normal es que esta persona vaya a preguntar por estos elementos. ¿Cuál es un detalle importante a la hora de la entrevista? Usualmente, si uno está entrevistando una cantidad de 8 personas, no va a tener problemas. Pero cuando a uno le dicen, hoy día toca entrevistas, vas a tener que entrevistar a 50 personas, entonces tienes que disponer del tiempo para 50 personas. Y tienes que armar tu mecánica de entrevista para que los tiempos se efectúen de la manera más eficiente. Ello implica cómo yo armo una entrevista para determinar en qué momento hago el corte y le digo a la persona que hasta ahí no va. Con ciertas estrategias, por supuesto, no de una manera apropiada. Pero si yo no he estructurado esto, yo voy a terminar haciendo una entrevista quizás de 20 minutos para darme cuenta al final que la persona no va a cubrir con la posibilidad de ni siquiera pasar a la siguiente etapa. Entonces necesito primero descartar. Y el método más sencillo de esto es comenzar por los requisitos. ¿Para qué yo comienzo hablando de los beneficios? Sí, voy a animar a la persona y me va a decir que sí, que está muy bien. Y yo continúo y ahora hablo de las funciones y me va a decir sí, que también, normal, perfecto. Y termino hablando de los requisitos porque para mí es lo más tedioso, porque son requisitos un poco feos y lo quería dejar para el final. Pero es al final donde me entero que la persona no cuadra con un requisito. Era para hacer transporte y no tiene la licencia adecuada. Tiene una licencia menor o su licencia está vencida y necesitábamos que la licencia esté vigente. Y la persona me insiste, yo la voy a renovar, pero lo necesitamos que esté vigente al día, a ese mismo día. Entonces gasté tiempo valioso preguntando. Si yo comienzo a través de los requisitos, consigo dos objetivos. El primero es saber si la persona está apta con lo básico de requisitos para seguir consultando más cosas. O si en ese momento interrumpo y le digo, perfecto, entonces vamos a revisar tu CV, vamos a ver qué procedería y te vamos a estar llamando. Y hay que llamarle, ojo. No es solo dejarlo de lado. Pero, o decirle directamente, en ese momento también es un modo que puede funcionar, decirles, ¿sabes qué? Mira, lo que estamos requiriendo es esto, tú en este momento no lo estás cumpliendo, pero si tú renuevas la licencia, vamos a considerarte para procesos futuros. Apenas lo tengas, avísanos y ya te tenemos en el backup para llamarte apenas se habilite una vacante. Pero gasté 5 minutos nada más, no los 20.
Ese es el primer objetivo, el factor tiempo. El otro objetivo es porque quizá los requisitos a la persona no es que no los cumple del todo, sino que la persona no está de acuerdo con que se le pida ciertas cosas. Y es la propia persona la que va a dar un paso al costado. Ejemplo, cuando a una persona se le dice que necesitamos una serie de certificados, la persona puede conseguir esos certificados. Quizás sean de estudios o quizás sea de trabajos anteriores, pero no los tiene que buscarlos, tiene que hacer una serie de gestiones para encontrarlos. Quizás con certificados no tanto. Vayamos por un caso que ocurre muchísimo más. Antecedentes. Entonces necesita ciertos antecedentes. Él sabe que en cuestión de antecedentes está totalmente limpio. No tiene antecedentes penales, policiales, judiciales, de ningún tipo. Pero sabe que los antecedentes le van a generar un costo. Ese requisito en específico le va a generar un costo. Podría ser un carnet de sanidad, podría ser cualquier cosa que le genere un costo. Y la persona sabe que no puede costearlo y que en este proceso no va a ser la empresa la que le va a pagar eso. Es más, hay muchos que preguntan ese detalle, que dicen, ok, pero la empresa me lo puede descontar de mi primer sueldo, pero no lo puedo ni siquiera contratar, ni se le va a dar un sueldo hasta que primero verifiquemos que la persona está limpia en sus antecedentes. Entonces no aplica. Hay procesos en los que sí, hay empresas que hacen eso, pero hay muchísimas otras que no, porque necesitan saber ese dato antes de la contratación. Entonces, cuando se le indica que no, la persona dice, podría, pero no puedo costearlo, o simplemente no se arriesga. Por ese motivo, ellos mismos salen del proceso. Es por eso elemental, en muchos casos, aun cuando diferentes profesionales lo pongan de un modo debatible, considerar que los requisitos son el primer paso. Luego de los requisitos, los demás sí pueden ser un poco más debatibles, pero se arrancaría ya ahí juntos funciones y beneficios. Entonces partimos de que yo necesito informar a la persona esto. Hay algunas partes, algunas estructuras de entrevista y algunas estructuras de proceso que prefieren no mencionar esto sino hasta el final. El motivo por el que hacen esto es porque tratan de hacer que la persona se quede en el proceso lo más posible y al final le dicen, mira, ¿sabes qué? Los beneficios solo son estos. No convences a la persona. Pero la persona, y ustedes dirán si éticamente está bien, ha perdido 2 semanas de proceso de selección, sabe que no se va a poder presentar a la otra empresa porque ya pasó el tiempo que tenía para presentarse a la otra empresa y solo le queda esta opción. O dice, ya perdí 2 semanas y yo necesito tener ingresos urgentes. Es por eso que algunas empresas retrasan mucho el tiempo de decirle los beneficios, con la esperanza de que como los beneficios son pocos, no hay beneficios de ley, no hay gratificaciones, vacaciones, entre otros, que la persona termine diciendo, ok, ya acepto. Pero éticamente no es correcto y estratégicamente tampoco, porque ¿qué pasa si después de ese tiempo la persona te dice, no, me retiro? Tú habrás gastado valioso tiempo y te pudiste quedar sin terna porque no dijiste de inicio cuáles eran los beneficios y no sabías si la persona te iba a aceptar o no. Se supone que si no puedes conseguir una persona que acepte tus beneficios, el problema no ha sido tu selección. No tendrías que hacer esto en selección, tendrías que hacerlo en el reclutamiento y hacer que una persona asista en base a lo que tú estás pidiendo o proporcionando o dando. Entonces, esto no tendría que darse en esta parte. Es por eso que debería darse en este paso los beneficios y las funciones. En algunos casos esto es partido. En una primera entrevista o llamada se le dice a la persona, te lo van a dar después, estas características. Ahorita mismo lo que quiero saber es si cumples con los requisitos. Lo hacen por factor tiempo, se puede entender, pero no hay posibilidad de que se termine la entrevista y que uno llegue a la entrevista final sin saber beneficios. Debería saberlos. Entonces, funciones y beneficios inmediatamente después de los requisitos. En el cuarto, se debería hablar del proceso. En muchos casos no se habla del proceso y es allí donde la gente se nos cae. Como yo no le he explicado ni cuánto va a durar, ni qué etapas son, ni qué va a tener que hacer, la persona piensa que a uno lo están paseando. Se ha hecho común esperar que recursos humanos lo llame a uno después de que se ha presentado y ellos se pueden dar el tiempo que quieran y yo tengo que estar a la espera como candidato de que me llamen. Pero no es lo adecuado. Uno debe guardar las formas y los respetos tanto para la empresa como para el candidato. Entonces lo fundamental sería decirle al candidato, sabes que el proceso tarda semana y media. El día de hoy y mañana estamos haciendo entrevistas.
Si pasas o ya pasaste una evaluación, mañana toca hacer esto, pasado esto, en 2 días recién se estará llamando. Cuando se termine, más o menos se estará dando por WhatsApp, por llamada, los resultados. Yo necesito explicarle el proceso también por 2 motivos. Uno, por un tema de respeto y por un tema ético de mi procedimiento y como profesional. Y dos, para asegurar que el candidato esté al tanto del proceso, no me esté llamando constantemente para preguntarme nada y para que el candidato no se sienta insultado y se retire del proceso, ni se vaya con la competencia porque también hay un proceso abierto, sino que se quede conmigo. Entonces necesito explicar el proceso. Muchos explican requisitos, beneficios, funciones, pero no explican el proceso. Esperan que el candidato esté dispuesto siempre. Cuando se va a caer en este aspecto, uno dice, pero el candidato tiene que estar dispuesto, él está buscando el trabajo. Pero claro, cuando a nosotros como profesionales estamos en la búsqueda de trabajo, esperamos que no nos hagan eso. Entonces lo mismo se aplicaría, ¿no? Tratar de ver si nosotros lo aceptaríamos, entonces ¿por qué pedimos al candidato que lo acepte? Si nosotros no. Es idéntico. En la última parte, como elemento base, sería hacer las anotaciones pertinentes y una nota del postulante. Si la entrevista es única, efectivamente yo necesito anotar todo lo que puedo de lo que el candidato me está informando, porque no voy a tener otro momento. Y colocarle una nota. Esta nota puede ser del 0 al 20, puede ser a través de letras A, B, C, puede ser de cualquier forma. O incluso ya directamente como una calificación final. Pero necesito poner una calificación. La mayoría de veces, ¿qué ocurre cuando yo no pongo calificación? Es una recomendación. Yo hago mis anotaciones, solo anotaciones, y queda en anotaciones. Y luego de que he visto todas las entrevistas, las últimas entrevistas que yo he hecho son las que están más presentes en mi cabeza. Las primeras entrevistas que yo hice ya no tanto. Entonces yo recién al final empiezo a puntuar de cada uno en base a las anotaciones y a mi memoria. Las anotaciones están por igual en todos, pero mi memoria y mi subjetividad están en los últimos. En los últimos les pondré mejores calificaciones o peores calificaciones y a los primeros les pondré calificaciones más estándar. Es por eso fundamental que después de que tú termines la entrevista, vayas poniendo calificaciones a los candidatos. De ese modo, cuando llegas al final, vuelves al inicio y ves, a este candidato le he puesto 19. No me acuerdo que haya sido así, pero le pusiste 19. Fundamentado, sin comparación en otros, solo a esa persona 19. Usualmente uno me dirá, pero necesito comparar. Quizás, pero lo que necesitas comparar no es un candidato versus otro con tu perspectiva, sino un evaluador versus el otro bajo la perspectiva del mismo candidato. Porque si yo empiezo a tratar de ver los resultados de la persona en base a, esta persona me pareció de 18, la siguiente persona me pareció un poco menos, 16, la siguiente un poco menos que la anterior, 14, esta me ha parecido mejor que este, ¿será 16? ¿Será 18? Tratas de acordarte del primero, al que le pusiste 18, pero ya no te acuerdas tanto cómo lo hizo. Entonces dices, creo que lo he hecho mejor que todos. Le pondré 19 porque tiene que ser más que el primero. Y ya empezamos a puntuar a la gente en base a los anteriores y empezamos a hacer ahí una mezcla subjetiva que no nos va a ayudar. Es por eso que la entrevista tiene que tener criterios adecuados para puntuarse. Y es por eso que si está bajo criterios, debe hacerse al momento de acabar la entrevista. Al menos como guía, decir esta persona tiene A menos, B más, ok, tanto. Y al final ya podré hacer mi comparación, ¿no? Pero ponerle una nota a los postulantes. Esto si la entrevista es única. Si esta entrevista va partida en 2 partes, entrevista 1 y entrevista 2, entonces yo también debo saber que puedo poner la nota porque el siguiente entrevistador quizás necesite tener ciertas anotaciones y cierto nivel de calificación. No quizás antes de sus entrevistas, pero sí para después. Porque si le doy los resultados antes de que le entreviste, esa persona ya va a ir predispuesta a pensar que los que están bien puntuados son buenos y los que están mal puntuados son malos. Y debe hacerlo sin eso. Pero debe poder ver mis calificaciones para compararlas con las suyas. Entonces, igual debo hacer mis anotaciones y poner cierta calificación. Eso como básico. Eso se va a hacer siempre, sí o sí. Pero van a haber otros elementos que son más condicionales, dependiendo de la situación. Primero, evaluar el entorno del candidato. Entonces, cuando nos referimos a entorno, no nos referimos a un entorno físico, sino
más bien a un entorno social, familiar, social, económico, geográfico. Entonces, ver la persona dónde vive, su familia, cuántos miembros tiene y demás. Esto tiene que manejarse con pinzas porque el detalle de preguntar información específica de esta naturaleza, por ejemplo, datos de la familia y demás, va a caer incluso en cuestiones que no deberían consultarse, pero por el puesto podrían ser determinantes. Quizás no en la entrevista, quizás a través de una ficha y demás. Ejemplo, cuando ha habido en los últimos meses situaciones exageradas de necesidad, una gran demanda de trabajo y una muy pobre oferta, entonces había mucha gente desempleada y había muy pocas posibilidades de trabajo. ¿Qué hacía la gente? Se presentaba a cualquier trabajo y los trabajos que encontraban empezaban a bajar los beneficios cada vez más. Entonces había un trabajo que esté remunerado con menos del salario básico y terminábamos encontrando personas que se presentaban para este puesto de trabajo. Pero ¿qué es lo que ocurría? Decía la persona sí. ¿Por qué? Porque tengo necesidad. Pero me daba cuenta que no cubría con el perfil. En algunas empresas decían, no importa que la persona ingrese. ¿Por qué? Porque necesitamos y está sobrecualificado, mejor todavía. Lo explotamos a través de él. Pero está mal. ¿Por qué? Porque cuando salga, apenas salga una opción mejor para esa persona que tiene mejor cualificación, apenas encuentre un trabajo mejor remunerado, se va a ir inmediatamente. Y cuando se vaya, tú te vas a quedar con la posición vacía. Lo mismo ocurriría con otros tipos de puestos que también van a buscar un salario mejor, unas condiciones en mejor situación de la que tienen actualmente. Entonces, por ejemplo, yo debo de saber que esa necesidad se cubre, pero que la persona va a poder quedarse. Si yo identifico que hay una persona soltera que se presenta a un puesto donde va a generar el salario básico, sé que va a poder irle bien probablemente. Pero si yo encuentro una persona casada con 5 hijos que no tiene ingresos extra, porque eso lo estamos viendo a través de los cuestionarios y las entrevistas, que lleva desempleado, y lo sabemos por su currículo, más de 6 meses, que no va a poder solventar la carga familiar que él tiene, y que encima, digamos, esa posición no tiene beneficios extra, no hay beneficios de ley, entonces no va a tener gratificaciones, ni va a tener eh, asignación familiar, ni nada. Esa persona probablemente me diga sí porque tengo necesidad, pero sé que esa persona se va a ir apenas encuentre otra cosa. ¿Es recomendable? No. O incluso que va a decir sí por la emoción del momento. Y como la experiencia nos lo ha enseñado, después de un mes o dos, él mismo, hasta sin encontrar otra opción de trabajo, diga, esto no me conviene, necesito esforzar mi tiempo en encontrar otra cosa. ¿Necesitamos saber el entorno del candidato? Definitivamente. De la misma forma, evaluar las peculiaridades del candidato. Esto usualmente es quizás lo más difícil para muchos de los miembros del personal de recursos humanos, ver esas peculiaridades. Desde los momentos de los primeros contactos, cuando la persona me contesta algo, no sé, desinteresada a través de las primeras llamadas, cuando la persona llega ligeramente tarde o muy temprano, que la persona no para de hacer preguntas, aun cuando son obviedades, o que la persona, podríamos decir, tiene ciertos, desde, no sé, problemas de expresión, dificultades, entre otras cosas, y demás situaciones. Estas peculiaridades me ayudan a saber si el candidato va a calzar o no. Para esto se requiere netamente de la observación y de estar muy pendiente del detalle. ¿Cuál es el gran desafío aquí? Que el factor tiempo hace que las pasemos por alto. No porque digamos eso no importa, sino directamente porque no nos percatamos de ello, porque seguimos un proceso muy rígido. A ver, tu CV, listo, a ver, siguiente, como algo muy protocolar y burocrático. Necesito pasar ciertas etapas y necesito que la persona se siente delante mío 5 minutos, anoto ciertos detalles como si cumple o no cumple requisitos y ya está. Pero lo que necesito saber es justamente estos detallitos que me ayudan a entender a la persona, que me ayudan a saber si cada vez que yo mencioné temas económicos, la persona mostraba ciertas muecas en desagrado. Ya me está dando un indicador de que va a poder o no va a poder. Que cuando yo hablé de antecedentes policiales, la persona mostraba se mostraba reacio
a querer sacarlos. Cosas así, detalles así. La experiencia nos va capacitando poco a poco, dependiendo de los perfiles que buscamos, en la observación de estos detalles. Pero son importantes, son importantes. ¿Por qué? Porque si no terminamos con comentarios como, no sé qué estoy haciendo mal, hice todo el proceso bien, conseguí una buena cantidad de candidatos, mis etapas fueron perfectas y me doy el tiempo, pero al final del día, cada vez que alguien ingresa porque ingresan, terminan renunciando o terminamos sacándolos porque son malísimos. ¿Por qué? Porque no vimos las peculiaridades. Consultar por el tema de la grabación en entrevista también es condicional. En ocasiones vamos a hacer uso de notas, vamos a anotar. Cuando nosotros anotamos, debemos tener cierta prudencia al anotar. Entonces no podemos simplemente anotar por anotar porque la persona se va a sentir incómoda de que no la miremos y que todo lo que está diciendo esté yendo a un cuaderno, a una libreta. Entonces siente que todo lo que dice está siendo evaluado a profundidad y por lo tanto se siente limitado a decir ciertas cosas. Una solución a esto vendría a ser las grabaciones, pero se tiene que entender que las grabaciones tienen que ser con autorización de la persona, incluso si solo se van a usar para el propio proceso. Hay gente que no lo hace, que solo graba y no le dice a la persona que está siendo grabada. Y eso dependiendo incluso, bueno, de la localidad, de cada sitio del que nos estén escuchando ahora, o si son del extranjero, puede ser ilegal y la persona no lo sabe, el profesional no lo sabe. Y a uno lo pueden demandar por eso, por estar haciendo eso. Y ni siquiera porque lo vaya a exponer en otro sitio eso, sino simplemente por hacerlo sin pedirle autorización a la persona. Entiendas eso como algo muy importante. Las anotaciones deben ser pertinentes, ¿no? Lo mismo, simplemente cuando es necesario que yo lo anote. Si no es necesario, yo lo que puedo hacer es anotarme las cuestiones difíciles de acordarme, algún dato específico que me esté dando, y el resto lo anoto apenas la persona se retire. Empiezo a hacer todas mis anotaciones porque son sencillas de acordarme y las puedo hacer. Las que sean complicadas sí se tendrían que anotar. El tema de no preguntar si no se va a usar. Mucha gente recae en esto porque se queda sin ideas. Acá es cuando improvisamos y empezamos a preguntar cuestiones que no van para nada con el perfil o que no tienen lugar en la entrevista. Y no está mal porque el candidato lo ve como que es algo relevante quizás, pero a ti no lo vas a usar para nada. Empiezas a preguntarle cosas que, no sé, que digamos que la persona va a trabajar en algún puesto de seguridad, pero en alguna parte de su vida hizo algo en un rubro diferente y le empiezas a preguntar por ello. Uno podría decir, el candidato podría decir, está bien, me está preguntando porque quiere ver mis competencias en general en otros puestos, pero la verdad tú ese dato nunca lo vas a usar. No pensabas usarlo y no lo vas a usar. ¿Para qué lo preguntaste? Gastaste tiempo y lo hiciste usualmente porque no sabías qué más preguntar y se te ocurrió en ese momento hacerlo. Entonces, no necesitamos invertir nuestra energía en ello si no lo vamos a usar. Es más, es un distractor. Luego, el tema de considerar el umbral de imagen positiva. A ver, ¿a qué nos referimos con el umbral de imagen positiva? Esto es un clásico y esto es una obviedad tremenda, en mayúsculas. Cuando una persona va a una entrevista, esa persona se va a mostrar mejor de lo que es. En la entrevista todos somos geniales y maravillosos. Entonces no va a haber una persona, y ya sería un poco raro, que se muestre peor de lo que es o que puede ser algunos casos que traten de mostrarse tal como son. Pero usualmente, ¿cómo son? Siempre son las personas más proactivas, las personas que se desempeñan mejor, que tienen muy pocos defectos, que cuando le preguntas por defectos te dicen perfeccionismo, ¿no? Que es una persona perfeccionista. O sea, ni siquiera saben lo que es un defecto y ni siquiera saben sustentar por qué creen que perfeccionismo es un defecto. Entonces son pocos los que verdaderamente te dicen, ¿sabes qué? No, yo soy algo perezoso, a veces tiendo a ser impuntual. Poquísimos, poquísimos. ¿Qué te dicen? Soy perfeccionista, soy demasiado exigente con el detalle. Entonces, todos tratan de mostrarse lo mejor que son. Entonces, hay un umbral donde está, si esta es mi normalidad, está hasta aquí, entonces se supone que estoy esperando que esa persona se maneje desde aquí hasta acá. Entonces, ¿por qué? Porque sé que va a tratar de mostrarse un poquito por arriba de lo que es, pero dentro de ese umbral. Puedo esperar que esté más abajo, más arriba, pero ahí. Ese es el umbral de la imagen positiva. Si la persona se muestra por debajo, raro.
Si la persona se muestra muy, muy por arriba, donde ya empieza a fingir, mentir y demás, ha sobrepasado lo normal de la imagen positiva. Entonces, ese umbral de imagen positiva es lo que esperamos que la persona se muestre de manera extra lo que es, que esperamos que se muestre como una persona un poquito más desarrollada, ¿no? Pero está dentro de lo normal que esperamos. Pero es importante porque sabemos, y así como se está mostrando, debe ser un poquito menos. Y ahí entra a tallar nuestra evaluación, ¿no? El tema de los chatbots y la inteligencia artificial, dependiendo de la locación, en algunos más usado, en otros menos usado. Para los temas de entrevista, en lo personal, desde un punto de vista muy personal, yo considero que no es lo adecuado, no al menos por ahora, hasta que se desarrolle de mejor forma los chatbots y instrumentos que pueden mantener contigo una entrevista, que te hacen preguntas específicas para que tú des respuestas, hacen desde una cuestión técnica que tú puedas dar respuestas y que puedan analizar eso, tipo cuestionario oral, pero privan al profesional de poder ver las peculiaridades, el entorno, anotaciones pertinentes, hacerle preguntas específicas y demás. Entonces lo usan, ¿por qué? Por motivos de tiempo. Entonces pongo un programa para que entreviste a la persona haciéndole ciertas preguntas. Quizá también, dependiendo de la localidad, ustedes nunca hayan visto esto. Hay muchos casos. Hay empresas que lo están incorporando. Es el afán de poner las tecnologías al alcance del profesional, cosa que debería hacerse, pero siempre de una manera muy prudente. En los casos de entrevistas, considero que pueden ayudar en datos base, pero más allá de eso, hacer preguntas de otro tipo, colocando, programando para que se pregunte esto, para ver qué es lo que la persona dice, le resta mucho al proceso, muchísimo. Y el tema de las entrevistas virtuales, ¿no? Que vendría a ser simplemente, bueno, la gran situación en la que nos encontramos actualmente. No podemos hacer las entrevistas presenciales. Ok, algunos las están haciendo ya, pero las tenemos que hacer virtuales. ¿Puedo hacer estas cosas bien haciendo una entrevista virtual? Sí, se puede. ¿Va a ser igual que hacer una entrevista presencial? Jamás. Algunos me van a decir, pero hay muchas facilidades y demás. Y sí, puede acercarse mucho. En la opinión de este humilde servidor, jamás. ¿Por qué? Porque no voy a poder observar al candidato de todas las formas que yo espero encontrarlo. Y aparte porque el candidato, aun si las tecnologías son las mejores y lo puedo ver en la mejor definición y hasta lo pudiera ver eh, con la mejor calidad y sin intervención de bulla y demás, el candidato está en un lugar que para él es conocido y yo necesito que salga de esa zona y que venga donde no va a estar en una zona así. Y necesito ver cómo se comporta ante situaciones adversas. Necesito ver algunas peculiaridades que no van a darse a través de una pantalla. Necesito ver algunas expresiones y demás que puede hacer. ¿Va a poder ser una buena entrevista? Se puede. Es posible y muchos lo están desarrollando bien. Hay que tener claro algunos detalles, por supuesto, pero se puede. Pero decir que va a estar al mismo nivel que una entrevista presencial es muy difícil, si no imposible. Algunos allí, me imagino, me lo debatirán, me dirán, no, ya hemos alcanzado el nivel que se puede hacer igual. Pero en la entrevista no solo se evalúa respuestas, por lo tanto no es tan simple como que la persona me diga algo, sino voy a ver una serie de elementos más. Inclusive, porque a través de la pantalla yo no sé lo que la persona está viendo. Cuando es presencial yo puedo verle a la cara y saber que no está viendo absolutamente nada más. Entonces, hay ciertas características que nos ayudan a entender eso mejor. Si yo entiendo y acepto esa condición y entiendo, por lo tanto, las limitaciones, en base a esas limitaciones yo podré estructurar una mejor entrevista virtual. Saber lo que la persona está haciendo y lo que la persona no está haciendo. Y por lo tanto saber qué evaluar y qué no evaluar. Yo no puedo llenar un cuestionario, una ficha de llenado, en donde dice, la persona se mostró nerviosa, y yo digo, no, estuvo bien, por la pantalla. Y yo no veía lo que sus manos estaban haciendo. ¿Es factible llenar ese pequeño ítem en mi cuestionario? No del todo. Podríamos decir, la persona presentó distractores. ¿Cómo sé yo que en la pantalla no estaba viendo algo más mientras me respondía? En lo presencial es fácil.
Hemos visto cantidad de casos de gente que está en una entrevista y al mismo tiempo está viendo su celular, pero a través de la pantalla no puede evidenciar eso. Entonces yo necesito saber ciertas cosas. Entonces, si yo entiendo eso, yo sé qué preguntar exactamente y qué puedo saber a ciencia cierta a través de esa entrevista. Datos puntuales, los voy a poder saber, me los va a responder, pero datos de observación no tantos, aun si la calidad es la mejor. ¿De acuerdo? Estas cosas son condicionales, van a variar de situación a situación, pero es necesario mencionarlas. Muy bien. Algo con lo que quisiera cerrar esta parte de las entrevistas tradicionales, que entendamos como tradicionales una vez más, que acá vamos a hacer hincapié en las cuestiones básicas, pero que podemos desplazar para estudiar competencias y todo lo demás, haciendo preguntas dirigidas, no necesariamente estructuradas, pero pueden serlo. Pero un punto extra es lo que les mencionaba previamente en cuanto a la ética en selección sobre las preguntas inaceptables. Dependiendo del puesto y de cómo se haga, hay algunas cuestiones que no se abordan, que no se pueden mencionar. El tema de la familia tiene que agarrarse con mucho cuidado. Si no tiene nada que ver con el puesto, el preguntar si tiene o piensa tener hijos no debería ser una cuestión importante. Al igual que preguntar el tema de nacionalidad, ¿no? Si es que no tiene que ver. Si se necesita, se puede preguntar de cierta forma. Por ejemplo, cuando se tratan de factores migratorios, el decir simplemente sabes que se necesitan ciertos documentos. Tú eres de aquí del país o eres del extranjero. Entonces decirte, no, soy del extranjero. Entiendo, se necesitaría estos documentos en tu caso. ¿Es factible? Es factible. Pero si no atañe a nada de ello y no se necesita, entonces no debería hacerse la pregunta como tal. O simplemente limitarnos a ver el tema de documentación que la persona trae. Y si la persona ya trae documentación en la que esto se verifique, ¿para qué hago la pregunta? El tema de si está casado uno, si tiene pareja, bueno, uno podría preguntar esto siempre y cuando vaya para el tema de beneficios, ¿no? Entonces, es casado, entonces los temas de los beneficios, a quién va a incluir los documentos que se necesitan. Pero en algunos casos esto es necesario preguntarlo cuando ya uno está siendo contratado, porque no es necesario para el tema de la selección propiamente, sino para el tema administrativo. Entonces, hay algunos datos que por el perfil se podría preguntar, pero con mucho cuidado. Pero en la gran mayoría de casos no debería ser así. Luz nos consulta y preguntar sobre las vacunas, si cuentan con las dosis completas. Bueno, esto se podría mencionar, no preguntar. ¿Cómo así? Entonces, en la parte de requisitos, nosotros ya podemos ir mencionándolo. Mira, lo que necesitamos es que la persona cuente con licencia, que tenga los antecedentes limpios, que obviamente tenga sus 3 vacunas como por ley se está solicitando y demás. Lo puedo preguntar. Entonces la persona, si en ese momento no me dice nada, entonces yo le podré preguntar, ¿cumples con los requisitos? Y ya está ahí, ¿no? Entonces me dirá, sí, sí, cumplo con todo. Ah, ya, perfecto. Entonces me vas a ir trayendo la documentación. ¿Por qué? Porque sabemos que esos documentos se van a necesitar. Entonces no lo puedo preguntar directamente. ¿Podría? Sí, se puede. Pero, ¿por qué? Porque la ley así lo favorece. Aquí, al menos en Perú. En otros sitios habría que ver. Entonces, colocarlo en una convocatoria que se requiera o no, se podría colocar, pero sería redundante. Cuando la ley te da la facilidad de poner algo fijo a que se necesita hacer algo, como por ejemplo te dicen, ¿sabes qué? Para trabajar en determinado lugar necesitas esto. Entonces, ponerlo es como que recalcarlo de nuevo y gastas espacio en tu convocatoria. Pero sí se tiene que tener claro antes de la contratación, ¿no? Sería lo mismo que decir, por ejemplo, el tema del DNI, una cuestión tan simple como esa. Necesitas tener tu DNI, y lo pongo en mi anuncio. Hay gente que no tiene DNI, que se le ha perdido y lo está tramitando, o hay gente que se le ha perdido y no lo tramita hasta que lo necesita. Llega, y nos ha pasado también, llega a las ofertas de trabajo, a las preguntas en la entrevista y le preguntamos, ¿tu DNI no nos has traído? Si es que se me perdió, ¿lo van a necesitar? Sí, lo vamos a necesitar, pero es una obviedad. Entonces, lo mismo recae con los otros tipos de documentos. En algunos casos no requerirán antecedentes, entonces se podría pensar si es que sí o si es que no. Pero el tema de la vacunación, por ejemplo, es algo ya general para muchas empresas formales, salvo algunas empresas digan, no, no lo vamos a necesitar, no te preocupes, no me importa. Bueno,
pero también entonces sería prudente mencionarlo. ¿Por qué? Porque ese trabajador sabe que va a ir a un sitio donde la gente quizás no esté vacunada. Entonces, tenemos que mencionarlo, podemos mencionarlo. Pero no necesariamente a través de pregunta directa. Debemos intentar, en las cuestiones delicadas, no hacerlo directamente, pero se puede hacer. Lo mismo en el tema de las edades. En algunos países el preguntar las edades es delicado. Por ejemplo, tú le puedes preguntar a una persona, esto es en algunas partes, digamos, de Estados Unidos y en algún par de países de Latinoamérica, tú puedes preguntar a la persona si es mayor de edad. Se puede. La ley te faculta a que tú preguntes. ¿Por qué? Porque tú debes estar seguro que estás contratando a una persona que es mayor de edad. Puedes, pero es ilegal preguntarle a una persona en entrevista si es mayor de 40 años. Porque lo que estarías haciendo ahí, según la forma del marco legal de estos países, es eh, cayendo en temas de discriminación por edad. Entonces, debatible, ¿no? Pero deberías saber la legislación del país en el que te encuentres para ver qué preguntas de estas son eh, imprudentes, faltas de ética, y cuáles incluso más allá de eso son ilegales. Igual ocurre con las que son de orientación sexual, religión, ideología, el tema de la afiliación sindical, que ya no se pregunta, por ejemplo aquí, pero sí se solicita. Dicen, por si acaso no queremos gente sindicalizada, ¿no? Pero no puedes preguntarlo directamente. Entonces, ¿qué usualmente hacen ahí? Preguntas si es que han tenido, si los han tratado bien, si no, qué mecanismos usan, a ver, para que salga el tema, tratando de que el tema salga a través de preguntas. Pero no es de buen, no debería hacerse de esa forma. Es más, debería poder hacerse sin problema alguno, pero está mal visto, es de mal gusto preguntarlo así. Y también está mal en doble sentido porque no debería ser un tabú el preguntar ello, para nada, para nada. Pero lamentablemente por la coyuntura en muchos sitios esto no debería preguntarse de esa forma. Lo mismo en cuestiones relativas al sexo y demás. El punto aquí fundamental es que cada vez que uno tenga dudas, lo importante es eso, ¿no? Es centrar las preguntas en cosas que guarden relación con el puesto. Si no guarda relación con el puesto, no lo preguntes. Si es que es una pregunta difícil, pero necesita preguntarse, hay que ver la estrategia para preguntarlo. No podemos arriesgarnos a eso. Al final del día, si el candidato realiza una demanda, quizás la haga contra la empresa, pero definitivamente contra quien va a ir contra la persona que le preguntó ello. Es más, en algunos casos, en la propia actualidad, las empresas sacan cara y comunicado por la situación defendiendo la situación y el punto de vista del candidato y no del evaluador. Dicen, no estamos de acuerdo con lo que el evaluador hizo. El evaluador no tiene, ni nosotros promovemos el hecho de que haga este tipo de preguntas que no tienen lugar en la entrevista. Incluso le podría caer un proceso administrativo a la persona y decirle, ¿por qué preguntaste esto? ¿Dónde ibas a usar? Y tú te quedas sin argumentos porque no lo ibas a usar en ningún sitio. Entonces, uno debe tener cuidado con preguntas difíciles de este tipo, que se pueden reorientar y manejar de otros modos. En temas de cuestionarios, por ejemplo, se puede preguntar todas estas cosas como data que la persona va a poner y ya no necesitas hacer la pregunta. No necesitas preguntarle edad porque le has pedido un DNI en el que sale su fecha de nacimiento. No necesitas preguntar si es casado o soltera porque también sale en el DNI. Podrías preguntarle, mira, vamos a hacer el proceso administrativo, ya sea que tú tengas hijos, pareja, los podríamos ingresar acá en el tema del seguro y demás, y esperar que la persona responda. A veces la persona responde sola y no preguntaste nada directamente. Y así. Pero evitar siempre el tema de preguntarlo si es que es difícil y que no sea de manera directa. Muy bien, ¿habría alguna última duda? Si no, con esto ya nos estaríamos yendo al intermedio. Si es que no, entonces cualquier duda que tuviesen también la podemos responder en la segunda mitad. Entonces, le daría pase a moderación para que nos dé las facilidades para el intermedio. A continuación, daremos un pequeño break de 10 minutos en el que presentaremos un video corto sobre nuestra empresa para que puedan conocer los servicios que ofrecemos.
A continuación vamos a tener 3 minutos más de break para poder continuar con la segunda parte. Continuaremos con la segunda parte de la disertación, por lo que le damos el pase al psicólogo Samuel Fernández Saldaña. Muchísimas gracias. Correcto. Continuando entonces, vamos a empezar con la parte de las entrevistas, que en este caso ya vendrían a ser por competencias. Estas entrevistas van a ir basadas para analizar estrictamente el tema de la identificación de competencias a través de comportamientos, como lo habíamos dicho al inicio. Y vamos a tratar de analizar dos tipos de modelos. Uno, el que corresponde a la entrevista bajo la metodología STAR, con el que vamos a iniciar, y el otro para la que corresponde a los incidentes críticos. Arrancando con lo que es la metodología STAR. Son estructuras de entrevistas, ¿de acuerdo? Estas estructuras es importante señalar que tienen una característica fundamental, y que es lo que ya acabo de mencionar, que son estructuradas, sumamente estructuradas. Entonces, al ser sumamente estructuradas, van a tener que, una más que otra, van a tener que ceñirse a parámetros rígidos de lo que yo voy a preguntar y de lo que yo espero que la persona responda. Incluso, si no me lo responde, tratar de orientarlo a obtener esa respuesta. La metodología STAR, por sus siglas y por su tradición al castellano, podemos mencionar que responde a la situación, la tarea, la acción y el resultado. Entonces nosotros armamos la entrevista en base a estas cuatro. Cuando nosotros hablamos de la situación, preguntamos el porqué de esa situación, por qué se ha dado esa situación. Cuando hablamos de la tarea es qué o cómo se tiene que dar esa tarea. Y cuando hablamos de la acción, también es un qué y un cómo, pero qué acción se tomó para resolver tal situación en frente a la tarea que se tenía que hacer, pero qué acción se realizó. Ahora lo vamos a ver en un par de ejemplos. Y finalmente le preguntamos a la persona por los resultados que dieron esas acciones que tomó, o sea, los efectos. Bien, entonces, estar, situación, tarea, acción, resultado. Vamos a tratar primero de identificar qué es lo que queremos hacer acá. Nosotros vamos a identificar una competencia que queremos pasar a través del STAR. Podría ser que la competencia es trabajo en equipo, liderazgo, orientación a resultados. Identificamos la competencia. Primer paso.
Segundo paso, conceptualizamos la competencia. La definimos. La competencia, trabajo en equipo, consiste en la coordinación entre un grupo de miembros. Bueno, la definimos. Y luego, una vez definida, buscamos que hayan preguntas de evocación, o sea, preguntas de uso de la memoria o flashback, para que yo le pregunte a la persona de algún evento pasado en el cual la persona realizó determinadas acciones y tenga que acordarse de lo que hizo. Muy diferente a las preguntas comunes o dentro de quizás de las preguntas de la entrevista tradicional en las que le preguntamos a la persona qué haría si, o sea, le ponemos un supuesto o un caso hipotético, pero no. En este le pedimos acciones reales para evidenciar comportamientos reales. Y esta pregunta nos da justamente eso, los comportamientos y acciones esperados. Yo tengo que puntualizar a esa pregunta flashback que yo le voy a hacer sobre trabajo en equipo, qué es lo que la persona me debería responder más o menos. Entonces vamos a tratar de verlo a través de este ejemplo. Lo primero nos decía, define una competencia. La competencia en este caso va a ser planificación. ¿Cuál es la conceptualización? El concepto es la capacidad de determinar eficazmente las metas y prioridades de su proyecto, estipulando la acción, los plazos, los recursos requeridos. Ya está. Acá hay un par de preguntas. O bueno, en este caso la de la STAR, ¿no? Cuénteme de algún proyecto en el que haya tenido que determinar los procesos, acciones y metas a mediano y largo plazo. Esta pregunta es de la planificación. Okay. De eso, cuénteme cuál ha sido la situación, cuál fue la situación, qué debía hacer, qué hizo. Estamos hablando situación, tarea, acción y cuál fue el resultado. Aquí está muy simple, ¿no? Al toque estamos poniendo resumidamente, directamente, situación, tarea, acción, resultado. ¿Y cuáles son los comportamientos que yo espero que la persona me diga? Consideré los lineamientos estratégicos de la empresa y me guié para organizar un plan de acción acorde a los objetivos. O podría decirme también, recogí la información necesaria para determinar los plazos y recursos necesarios con los que se contaba, para corroborar que no hubiera errores en los resultados. O similares, obviamente no me lo va a decir igual, pero yo busco que englobe lo que he tratado de preguntar. ¿Qué es lo que yo voy llenando en mi ficha? Voy colocando la situación que me va indicando la tarea, la acción y el resultado. ¿De qué? De esta competencia. Y he aquí el primer detalle. Si es que yo hago esto, voy a caer en cuenta que voy a tener que hacer, acá estoy haciendo solo una pregunta dirigida, pero podría ser más de una pregunta, quizás dos. Si yo hago dos preguntas, va a ser dos preguntas de esta competencia, de planificación. Si yo voy a evaluar a esa persona bajo 10 competencias, yo voy a tener que hacer 20 preguntas y llenar 20 de estas. Entonces es importante saber tus tiempos, la cantidad de competencias y la cantidad de preguntas para que no se te vaya del tiempo. ¿Cuáles son las acciones que nosotros debemos hacer cuando ejecutamos esta estrategia? El entrevistador pregunta. Te da la pregunta, digamos, de planificación. Y lo que el candidato nos ofrece es un start parcial, o sea, que es un start incompleta. Me dice cuál fue la situación y cuál fue la tarea, pero no me dice cuál fue la acción ni cuál fue el resultado. Por lo tanto, ¿qué es lo que el entrevistador tiene que hacer? Un seguimiento para llegar a la start completa. Probablemente una repregunta. Correcto, entiendo. Pero ¿cuál fue la acción entonces que usted realizó y el resultado que le dio esta? Entonces hago el seguimiento para completar lo que estaba incompleto de su parcial. Si el entrevistador pregunta y el candidato nos da una start falsa, y no decimos que nos esté mintiendo, sino que no nos está dando lo que es un start, o sea, una situación, tarea, acción, resultado. Nos está dando otra cosa, que podría ser una respuesta ambigua, una opinión, que ojo, no es que esté mal una opinión, si su opinión esté mal, sino que acá no pedimos opiniones, acá pedimos hechos que han pasado. Entonces no cabe la posibilidad de opiniones, tampoco teoría o proyección, decir, quizás en un evento así debería hacerse, eso no. Necesitamos saber, yo hice tal cosa y cual cosa. ¿Qué hago cuando esto pasa? Cuando da una start falsa, hacer seguimiento para que esta start se convierta en verdadera. Me dice, en una situación así debería hacerse esta. Entendemos, ya, correcto. Pero entonces, sabiendo que eso debería hacerse, ¿qué es lo que hizo en esa situación? Entonces, seguir para conseguir una verdadera.
Y si lo que nos da es una star completa, que es la ideal, entonces simplemente hacemos el seguimiento para llegar a una segunda star, continuar el proceso. Nada más. Entonces debemos conseguir que se dé una star completa. Eso es todo. ¿Cuáles serían preguntas incorrectas? Por ejemplo, preguntas hipotéticas. Dentro de este modelo no se pueden hacer este tipo de preguntas, que son opiniones, teorías, supuestos, pero no las realidades que nosotros buscamos que la persona nos cuente, no experiencias. Queremos que nos dé experiencias, queremos que nos dé realidades, no opiniones u otras cosas. Eso es una pregunta hipotética. Por ejemplo, una pregunta hipotética. ¿Cómo resolvería un conflicto laboral entre sus subordinados? ¿Por qué es hipotética? Porque no le estoy preguntando sobre lo que pasó, le estoy dando un supuesto. ¿Cómo resolvería si se diera? ¿No? Pero no me importa saber cómo resolvería si se diera, me conviene saber cómo lo hizo. Por lo tanto, la pregunta de comportamiento correcta sería: cuénteme alguna situación donde haya resuelto un conflicto laboral entre sus subordinados. Y la persona tendrá que rememorar, evocar una respuesta a través de su experiencia. Otro tipo de pregunta incorrecta sería la pregunta inductiva. Aquí es donde se sugieren respuestas, le ayudo a que la persona responda. Facilito comentarios o lo dirijo de alguna forma al candidato a que me responda algo. Por ejemplo, una pregunta inductiva sería: asumo que valoras principalmente la proactividad como competencia, ¿verdad? Entonces, ¿con esto qué me va a terminar diciéndome la persona? Sí, sí, la valoro. Ni modo que me diga no. Ya lo he inducido, lo he dirigido. ¿Cuál sería la pregunta correcta de comportamiento? Coménteme cuál es la competencia que valoras principalmente. Porque lo que quiero saber es la que valora más, ¿verdad? Entonces, o la que valora principalmente. Entonces, no le digo la respuesta. Le pido que me la dé, que me la comente, sin inducir. ¿Ok? Muy bien. Ahora, para dejar eso un poco claro, me gustaría que intervengamos a través del chat. Aquí tenemos una pregunta. Me gustaría que coloquen cuál creen que es el caso. Dice, si tuviera que esta es la pregunta que el evaluador le hace al candidato. Si tuviera que elegir entre dos opciones de solución, ambas con riesgo alto, ¿cómo lo haría? ¿Ustedes qué dicen en base a lo que acabamos de ver? Esta sería una pregunta hipotética, inductiva o por competencias. A ver, tratemos de colocar, sea la letra o sea el nombre completo. Hipotética, inductiva, por competencias. A ver, una vez más la pregunta. Si tuviera que elegir entre dos opciones de solución, ambas con alto riesgo, ¿cómo lo haría? ¿Ustedes qué dicen? ¿Esto vendría a ser hipotético, inductivo, o sería por competencias o el comportamiento? A ver, adelante, adelante. Karen Calderón nos pone la B, que es una pregunta inductiva, o sea que estamos dirigiendo a la persona. ¿Ok? ¿Quién dice algo diferente? ¿O todos caemos que es inductiva? Juan Carlos nos dice la A, es hipotética. ¿Ok? ¿Alguien más? A ver, para que cerremos la idea. Recordemos, son hipotéticas cuando decimos a la persona sobre supuestos. Es inductiva cuando lo dirigimos y es por competencias cuando efectivamente le pedimos que nos narre, nos cuente algo de su experiencia real o del pasado, ¿no? Luz Talía nos dice la A, hipotética. En este caso, por la pregunta que es, se cierra a través del último signo de interrogación, ¿no? ¿Cómo lo haría? Entonces, en este caso es un supuesto. Efectivamente, lo previo hace parecer que podría ser inductiva porque lo estoy dirigiendo, pero le estoy poniendo un caso simplemente. Y sobre este caso le podría decir, ¿y cómo hizo algo sobre esto? Pero al de preguntarle cómo lo haría, estoy hablando de un supuesto. La pregunta sería hipotética. Muy bien. Ahora que ya sabemos cómo se desarrolla, tratemos de hacer más rápidamente esta. Pregunta 2. Como exgerente de operaciones, la planificación y organización se le es sencillo, ¿verdad? ¿Qué dicen acá? ¿Esta sería hipotética, inductiva o por competencias?
Luz nos dice inductiva. Karen nos dice inductiva. ¿Alguien más? Juan Carlos, inductivo. Efectivamente, esta sería inductiva, ¿no? Porque acá estoy dirigiendo a la persona, le estoy diciendo, mira, como tú eres alto gerente, efectivamente la planificación se te es fácil, ¿no? Debe hacerse, ¿verdad? Todavía le decimos, ¿verdad? Entonces ya le estoy dirigiendo hacia dónde va a responder. Efectivamente sería inductiva. Muy bien, estamos entendiendo la idea. Perfecto. Pregunta 3. Usted afirma que se debe reestructurar los procedimientos de producción. ¿Cómo lo haría? ¿Qué dicen aquí? Hipotética, inductiva por competencias. Nos dicen por competencias, por competencias. A ver, acá estamos poniendo el previo, que es lo que el candidato ha dicho previamente, que dice, usted ha afirmado que se debe reestructurar los procesos de producción. Estoy agarrando lo que el candidato me ha dicho, ¿no? Que se debe hacer. Pero mi pregunta aquí es, ¿cómo lo haría? Recordemos, para que se trate de inductiva, de inductiva, que yo lo oriente, o que se trate de hipotética, o mejor dicho, de competencias, que estoy tratando de ver que la persona evoque, la pregunta correcta debería ser ¿cómo lo hizo? O cuénteme sobre una experiencia así. Por lo tanto, en este caso, cuando yo estoy hablando de cómo lo haría, estoy hablando de que estamos teorizando. Y si estamos teorizando, entonces vendría a ser, ¿qué dice? Por competencias no es, porque no estoy preguntando cómo se va a desarrollar la cuestión o qué es lo que hizo. Uno podría decirme, es hipotética porque estoy hablando sobre cómo lo haría, un supuesto. O uno podría decirme, es inductiva porque, bueno, lo he inducido, lo he dirigido a que me diga eso, pero la verdad no ha habido no se lo ha inducido mucho, porque la pregunta real es cómo lo haría, ¿verdad? Y por lo tanto esta pregunta es en la práctica una pregunta hipotética. Correcto. A los que le han dado, excelente. A ver, ya para ir cerrando, una cuarta pregunta. ¿Qué hizo usted para solucionar los problemas dentro de su área de trabajo? Vamos a hacer hasta 5, ¿ya? En esta cuarta, ¿qué dice? Hipotética, inductiva, por competencias. Juan Carlos nos dice C, por competencias. ¿Qué más? Luz nos dice por competencias. Karen nos dice por competencias. Correcto, efectivamente. Aquí estamos pidiéndole a la persona que realice una pregunta, o perdón, que nos dé una respuesta de su memoria, del pasado, de lo que la persona ha realizado en algún momento. Bastante clara. Esta es por competencias. Muy bien. Y la última, para culminar con la parte de la metodología STAR, para ver que hemos entendido muy bien. Considera que si sus subordinados están insatisfechos con las condiciones de trabajo, aumentar las horas laborales sería una mala decisión. ¿Qué decimos acá? Hipotética, inductiva o por competencias. Luz nos dice inductiva, Karen nos dice hipotética, Janina nos dice hipotética. Creo que estamos de acuerdo en que por competencias no es, porque no le estamos pidiendo nada del pasado, nada de una situación real. Es más, estamos dejando claro que cuando le estamos pidiéndole algo de su opinión, pero vamos a ver si es hipotética o es inductiva. Nos está planteando desde lo que, a ver, considera que si sus subordinados están insatisfechos con las condiciones de trabajo, ahí debería haber una coma. Nos dice esta primera parte, considera que si sus subordinados están insatisfechos con las condiciones de trabajo, aumentar las horas laborales sería una mala decisión. Yo acá podría estar diciendo que estoy dirigiendo un poco a la persona.
porque le estoy primero dando esta situación, ¿no? Si los subordinados ya están diciendo esto, va a ser malo aumentar las horas laborales. Entonces, ¿por qué mi pregunta no podría ser directamente como, ¿sabes qué? ¿Consideras que deberían aumentarse las horas laborales? ¿O consideras malo que se aumenten las horas laborales? Cuando yo hablo de esta primera premisa de si tus subordinados están insatisfechos y demás, ya como que estoy tratando de dirigir. Y si yo los estoy dirigiendo, entonces le estoy induciendo. Y por lo tanto sería una inductiva. Entonces, no se preocupen, está un poco más difícil esta última. Podría considerarse hipotética, pero porque es un supuesto, pero al final de cuentas, lo importante es diferenciar rápidamente que no sea una pregunta por competencias, para poder así identificar si es necesario hacer este tipo de preguntas para mí STAR o no. ¿Ok? Muy bien. Entonces, con eso hemos finalizado lo que sería la metodología STAR. Y vamos a pasar rápidamente a lo que vendría a ser la entrevista por incidentes críticos o Behavioral Event Interview. Que por su tradición es algo diferente, ¿no? Pero nosotros lo usamos como entrevista por incidentes críticos. Cuestiones previas a considerar. Primero, en este tipo de entrevista no es tan usada, no es tan usada. Motivo, porque cuando se usa adecuadamente, o sea, bajo el protocolo que esta entrevista debería hacerse, su extensión es larguísima. No es práctica realizarlo. Demora mucho. Y si tú tienes 4 o 5 candidatos, ni siquiera vas a poder hacerlos en un día. Entonces, por este motivo, a veces lo que optan algunos es usar versiones reducidas de este tipo de entrevista. Pero tiene algunos criterios interesantes. Uno de ellos es que guarda relación como las entrevistas por competencias de preguntar por eventos anteriores, así como la metodología STAR. A diferencia de la metodología STAR, que no dejaba espacio a preguntar para otras cosas, en esta entrevista sí da algunos espacios para preguntar cuestiones más simples o más básicas o nada estructuradas, como quizá pudiéramos encontrar en las entrevistas tradicionales. Entonces, hasta cierto punto uno podría decir lo que aquí se va a nombrar es lo que yo hago, pero bajo las premisas de esta entrevista el procedimiento es largo. Esta entrevista se desarrolla a través de 5 pasos. Vamos a tratar de ver paso por paso para ver qué se tiene que hacer. Lo primero, el paso 1, dice que es la introducción y exploración. La finalidad de este paso es presentar y explicar el propósito y formato de la entrevista. Entonces le voy a explicar acá todo lo que vamos a hacer en la entrevista, ¿no? Iniciar la exploración sobre la carrera profesional, la educación, formación, experiencias, todo. O sea, básicamente aquí en este paso yo voy a tratar de preguntarle a la persona datos básicos, relevantes para el puesto, pero datos básicos. Entonces, ok, el rol del entrevistador acá va a ser, desde el inicio, como vimos en las tradicionales, el rapport, tranquilizar, motivar a la gente, enfatizar sobre el tema de tranquilizarlo, sobre la confidencialidad. Lo que me vas a decir no le voy a decir a nadie más, que obviamente así debería ser. Explicar los motivos de la entrevista, el pedir permiso, si es que se va a grabar, por ejemplo. Entonces, se parece mucho a algunas de las etapas de la entrevista tradicional, ¿no? Las preguntas deben ser sobre antecedentes, carrera, educación, formación, lo elemental en este primer paso. Nada más complejo que ello. Luego, en el paso número 2, se ve el tema de las responsabilidades en el trabajo actual o en trabajos pasados. La finalidad es que lograr que el entrevistado o entrevistada describa sus tareas, responsabilidades laborales más importantes de su puesto actual, o sea, si esto se encuentra trabajando al momento de su entrevista, o del último puesto, si es que ya renunció, ya salió de esa empresa, y cuál fue el último, que describa cuáles serán sus funciones en ese puesto de trabajo, ¿no? El rol aquí es del entrevistador es obtener información, netamente. Las preguntas muy similarmente van a aquello que la persona hace o hizo, el nivel con el cual se comunica o se comunicaba, o sea, con quién estaba hablando, con qué jefaturas, con qué departamentos, quiénes le comunicaban o le comunican ahora y las tareas que desempeñan. Acá me voy a centrar en este paso 2 bastante fuerte en el trabajo y el rubro que la persona tiene. ¿Por qué? Porque voy a tratar de encajar eso con lo que va o vendría a hacer si es que la persona fuera seleccionada. Entonces yo lo que estoy tratando de buscar acá es ver lo que la persona hace o hacía en su trabajo anterior
y tratar de buscar estas coincidencias. Es por eso que aquí trato de buscar la mayor cantidad de información que puedo, pero del aspecto de netamente de trabajo, a diferencia del paso 1 que era más general. Estos dos pasos tardan promedio, dependiendo del caso, podrían ser 10, 15 minutos en cada uno, ¿no? Sin embargo, este es el paso 3, que es la parte fuerte, los eventos conductuales. Recordemos, las competencias en las entrevistas por competencias no se ven. Lo que vemos son los comportamientos o las conductas. Importante. ¿Cuál es la finalidad de este tercer paso? Obtener información sobre aspectos relevantes experimentados, o sea, similar a lo que vimos en la metodología STAR, en los puestos de trabajo desempeñados en el pasado, tanto de carácter positivo como negativo. Esta es una diferencia con la STAR. Acá vamos a hacer hincapié en cualquier situación pasada, pero positiva y negativa. El rol del entrevistador. Esta es la parte central. Acá me voy a demorar por cada competencia que yo voy a querer medir, así como en el STAR, digamos que este paso 13, digamos, podría ser, bajo su propia metodología, un STAR sola. Entonces acá puede gastarse como, serán 10 minutos por competencia, 15 minutos por competencia. Si tú tienes 4 o 5 competencias, quizás sea 1 hora. Si tuvieras más, sería más. Es por eso que decimos que esta es larga. El entrevistador debe ubicar la situación, pedir casos específicos, realizar preguntas cortas, utilizar los verbos en tiempo pasado, porque recordemos, vamos a ver lo del pasado. Y las preguntas acá son sobre situaciones críticas, positivas y negativas. Nosotros buscamos en este tipo de entrevista conseguir tres situaciones críticas que hayan sido positivas, 3 ejemplos de esas que nos diga el candidato, y también necesitamos ubicar 3 negativas. Importante. Aquí, bueno, la teoría nos indica que nosotros no tenemos que llamarlas negativas porque podemos condicionar a la persona a que se avergüence o a que no quiera decirnos información real. Y hay eufemismos para llevar esto a cabo, pero lo importante para nosotros como evaluadores sería saber que es una situación negativa, punto. Que yo le pueda decir, dame una situación en la que no te fue muy bien, o como la propia teoría nos indica, decir una situación crítica de no logro. A mí me suena peor decir eso, la verdad, porque yo siento que la persona como que me va a decir, dime cuando me fue mal, es lo que está buscando que me diga. Entonces trato de decirle una que no te fue tan mal. Así como cuando decimos debilidades y decimos áreas a desarrollar o elementos para reforzar, no decimos debilidades exactamente. Bueno, es la idea. Entonces, pero las preguntas son específicas sobre competencias. ¿Okay? Este es el paso en el que más nos demoramos. De esto es lo que trata. Luego de este tercer paso, el cuarto paso es sobre características para desempeñarse en el puesto de trabajo actual. Entonces, ya si bien se parece muchísimo al paso 2, en el cual hablaba de los trabajos anteriores, acá voy a tratar de hablar de los pasos del puesto actual. La finalidad es obtener situaciones importantes adicionales para ver si se va a empatar bien. El rol del entrevistador es intentar obtener más situaciones críticas. Entonces, ver si es que sale algo más a través de esto. Y hacer sentir cómodo al entrevistado. O sea, para que ya vaya viendo un poco de cómo es la empresa, qué es lo que vendría a ser, para que nos suelte más información en base a esa comodidad. Las preguntas deben ser en opinión del entrevistado, cuáles son las características necesarias para el puesto que él ocupa actualmente u ocupó en su día. Haciendo hincapié en esto, en opinión, ya acá no estamos hablando de eventos específicos, estamos hablando de opiniones. Por eso esta es más larga y también tiene más características diferentes al Estado. En opinión del entrevistado, ¿cuáles son las características necesarias para el trabajo, ¿no? Entonces, engloba más pasos, se pueden dar, pero todos estos pasitos son sumamente estructurados. No te desvías del paso. Terminas uno, recién comienzas con el otro. Esa es la mecánica de esa. Por eso es incidentes críticos. Y el último paso es conclusión sobre la entrevista. Básicamente es un formalismo de cierre. La finalidad es conseguir que el entrevistado resuma las situaciones y descubrimientos que la propia persona haya podido tener de los pasos anteriores. Entonces, que haga una autoevaluación sobre todo los pasos 3 y 4. O sea, estamos hablando de los eventos positivos y negativos y de los que necesitaría para con él. Porque a través de esto la persona vería, ok, me acomodo bien según lo que he visto del pasado de mí y lo que necesitaría para la empresa de ahora, lo hago bien.
Si la persona puede hacer esa autoevaluación y mostrarse, esa autoevaluación me va a dar resultados de si la persona hace autocrítica, si la persona dice, me faltaría esto, ¿verdad? Pero podría corregirlo a través de este modo. Viendo el pasado veo que me adapto bastante bien. Ah, ya, esa situación se da a través de esta autoevaluación. El rol del entrevistador acá es agradecer, como ya es de cierre, asegurar la confidencialidad, tranquilizar, brindar información, qué es lo que sigue, cuándo te llamarían y demás, ¿no? Las preguntas vendrían a ser sobre opinión de la entrevista, solicitar la autoevaluación. Eso es todo, no hay más. Todo lo que respecta a esta entrevista por incidentes críticos vendría a ser esto. Entonces, no sé si hasta ahora, enfrente de la metodología STAR y está, hay alguna duda. Si no la hay, veríamos simplemente ya el tema de registro, la parte de la comparación de resultados. A ver, primero, cuando yo voy a hacer una entrevista, como les dije hace un rato ya, yo puedo calificar a la persona del 0 al 20, del 0 al 10, poner mi propia escala, quizás del 1 al 5, por cuestiones. Acá le vamos a poner un ejemplo en base a letras, A, B, C y D. Entonces, ¿qué nos dice que es cada uno? Dice, la A es alto, cuando la persona puntuó alto. Ok, podría ser un rango, acá le estamos poniendo 100%, pero podríamos poner un rango, sería mejor un rango, ¿no? La B, bueno, por sobre el estándar, por sobre el estándar. La C es mínimo requerido para el puesto. O sea, con una C, con las justas podrías entrar. No destacas en nada, pero es lo mínimo que deberías tener si quisieras ingresar. La B es que ya está por encima del estándar. Sería prudente quizás colocar uno al medio que sea el estándar, ¿no? Lo necesario con esto puede entrar y es un buen perfil, pero la C todavía puede entrar, pero va raspando. Es simplemente una clasificación, pueden haber otras, le podemos poner más letras, pueden ser con números, no pasa nada, es para un ejemplo. Y la D sería insatisfactorio, con esto no pasa, con esto está descartado. Una vez que yo escojo acá cómo voy a hacer mi calificación, entonces yo recién puedo ver cómo es que puntuaría a través de la START o incidentes críticos o una entrevista tradicional, cómo yo empezaría a puntuar, si es que soy yo solo el único evaluador, si es que hay más de un evaluador, qué se tendría que hacer. Vamos a ver un par de cuadritos para tratar de orientarlo. A ver, por ejemplo en este, aquí lo que estaríamos viendo es, ok, ¿cuáles son las competencias que yo voy a evaluar para este puesto? Digamos que solo son 4. Liderazgo, autonomía, empatía, análisis. Ya está. ¿Qué tendría que hacer yo? Colocar la definición de cada uno. Pongo la definición de cada una de esas competencias. Y luego tenemos en este caso 3 evaluadores. A lo mejor es el jefe de recursos humanos y 2 asistentes, o 2 analistas, o un analista y 2 asistentes, dependiendo de quiénes vayan a participar en el proceso. Entonces, digamos que en este caso han habido 3 evaluadores. ¿Qué es lo que pondría cada evaluador? De manera diferente y en diferente momento, obviamente. Cada uno hace su propio análisis y luego trasplazamos las calificaciones a la tablita y ya está. Ponemos el nivel. Entonces, ¿qué estaríamos poniendo acá en el nivel? ¿Qué grado? El grado estaríamos poniendo esto. Ah, ya. Entonces se sacó en tal competencia B, en otra se sacó C, en otra se sacó D. ¿De qué? De esa competencia. Entonces le pongo acá A. ¿Y por qué le pongo A? Por un comportamiento que evidenció. Y tengo que poner qué comportamiento fue. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo estoy poniéndole A y el otro vio el mismo comportamiento, pero le puso B. Entonces yo no solo voy a ver una calificación a través del ABCD cuantitativa, que podría ser del 0 al 20, sino que también voy a ver una comparación cualitativa a través del comportamiento que este evaluador B terminó evidenciando frente a lo que el evaluador 2 también pudo percibir y sobre lo que el 3 también. Entonces coloco el nivel, el grado y el comportamiento, porque recordemos, en este caso es por competencias, así que he tenido que evidenciar comportamientos, ¿ok? Y así puedo hacer la comparación y se podrá dar un resultado más objetivo en base a cómo le fue a la persona según los 3 evaluadores en un promedio en liderazgo. Y le salió de tal puntaje. Cómo le fue en autonomía, cómo fue en empatía y en análisis. Entonces, cuando se hace por competencias, podríamos usar un cuadro como este. Sería una forma. ¿Qué otro podemos usar? Cuando es por incidentes críticos. Igual, las competencias, en este caso planificación, tolerancia, las defino, ya sea uno, hago más cuadros, o sea, más evaluadores, pero si fuera un evaluador, coloco acá el grado, A, B, C, D, y recordemos que en incidentes críticos tiene que haber comportamientos positivos
y tiene que haber comportamientos negativos. En base a esos comportamientos que le fue mal en situaciones negativas y en situaciones positivas, yo pondré el grado. Para hallar el grado, acá yo podría hacer mi propia tabla, ¿no? Decir, ok, voy a ponerles a las personas que tengan, no sé, incidentes positivos y que los negativos por algún motivo no consideren que sean realmente relevantes. O A, en los que no, los comportamientos negativos no pasaron a mayores, mientras que los B sí pasaron a mayores, pero no son relevantes para el puesto. Los C que son relevantes para el puesto, pero no afectarían en gran medida. O en los D, en los que sí afectarían en gran medida y por eso no cuadraría. Ya puedo hacer yo mi propia clasificación dependiendo del perfil, ¿no? Variará dependiendo del perfil. Pero podría ser una tabla como esta. Entonces, no sé si hay alguna duda, alguna consulta hasta allí. Si no, simplemente ir resumiendo a grandes rasgos, porque ya estamos a puertas de cerrar, que cuando nosotros trabajamos la parte de entrevistas, tenemos que tener en claro más que todo dos puntos gigantescos, dentro de los cuales habrá muchos más, ¿no? Primero, que si yo voy a hacer entrevistas tradicionales o entrevistas por competencias, cuando yo las hago, yo tengo que ver, en el caso de entrevistas por competencias, van a estar estructuradas, de cajón. Pero cuando van a hacer entrevistas tradicionales, ver si voy a hacer una estructura rígida, pregunta, respuesta, sabiendo lo que tengo que preguntar, o va a ser semiestructurada, en base a lo que me vaya diciendo, voy sacando algunas preguntas extra, le agrego algunas cosas, pero sigo cierto parámetro. O una entrevista abierta en la cual no va a haber una estructura, pero no significa que va a ser al azar y que va a ser improvisada, para nada, ¿no? Va a ir bien planteada, sabemos lo que queremos recolectar, pero no va bajo un programa específico. Entonces necesitamos saber el nivel de estructura. Eso es lo primero, el primer gran punto. El otro vendría a ser el tema del contenido, porque esta sería la forma de la entrevista. Pero el fondo de la entrevista es qué es lo que voy a preguntar. Entonces, hemos visto a través de la metodología STAR, que pregunto para los comportamientos, para saber las competencias, y en la de incidentes críticos vemos lo mismo, pero añadimos algunas cosas, como por ejemplo su formación, carrera y demás, que también lo podemos tener en el CV, pero lo queremos preguntar. Entonces, son elementos que tenemos que hallar la forma de preguntar para evidenciar ciertas cosas. Les voy a poner un par de casos. A ver, en algunos momentos se nos hace entrevistas, y les digo a ustedes, o ustedes hacen entrevistas a alguien, y a veces lo que estamos buscando hallar no es la respuesta de la persona, sino el cómo nos da la respuesta. Yo le puedo preguntar a una persona sobre elementos difíciles. Entonces le puedo preguntar a la persona cosas rápidas. Voy acelerando el ritmo de mi entrevista diciéndole, ¿cuál es tu carrera? Y me dice, ok, cada pregunta a ritmo de 5 segundos. Le pregunto, ¿cuál ha sido tu último curso que has llevado? Me dice. Y luego le voy acelerando a ritmo de 3 segundos cada pregunta y luego a ritmo de 2 segundos, casi como que fuera respuesta, pregunta. Entonces, podría entenderse aquí como que yo estoy forzando la velocidad para que se entienda que hay más presión. Y efectivamente la persona se siente más presionada. Pero le estoy haciendo preguntas sencillas, de que él tiene conocimiento porque es su formación. Y de repente le suelto una pregunta o de conocimiento o de dificultad técnica en algún sentido, o de opinión difícil. Y la verdad no me importa su opinión, no es lo que estoy buscando. Lo que yo estoy buscando es poner al candidato en una situación de tensión para ver cómo se desarrolla en una situación adversa y ver si la persona tartamudea, si la persona se bloquea, si la persona en el afán de responder a la misma velocidad me termina diciendo cualquier cosa menos una respuesta apropiada. Entonces nos vamos percatando de que nuestras preguntas en ocasiones pueden estructurarse no en base a una respuesta, sino en base a un comportamiento. Entonces yo necesito hallar primero, para estructurar mi entrevista, saber qué es lo que yo voy a medir. Si yo quiero medir competencias, entonces veré cómo voy a medir esta competencia. La hago a través netamente de comportamientos, para ver cómo la persona me enseña a mí sus comportamientos, o lo hago a través de preguntas que me evidencien comportamientos pasados, así como las de la metodología STAR o incidentes críticos. Una cosa es decirle a la persona,
preguntarle cuestiones de... Es un ejemplo muy simple, pero para que me entiendan. Es muy fácil preguntarle a la persona, ¿sabes qué? Cuéntame una situación acerca de, de la puntualidad que se ha dado en tu empresa, no sé, algo sobre puntualidad. Y le pido que haga memoria sobre un evento sobre puntualidad. Y él me va a decir algo sobre ello. Claro, los modelos de competencias te piden que rememore algo del pasado. Pero si la persona te miente, ¿cómo sabes que no te está mintiendo? Más adelante, cuando se profundiza el tema de entrevista, hay temas como la identificación de mentiras, ¿no? El tema de la mirada de los ojos arriba, cuadrante superior izquierdo, cuadrante superior derecho, qué es lo que significa, a dónde mira cuando quiere evocar y demás. Esas son cuestiones un poquito más profundas, pero también pueden ayudar. Pero es muy diferente preguntarle sobre eso a evaluar a qué hora llegó la persona en la entrevista. La persona llegó 5 minutos antes, la persona llegó justo a la hora, la persona llegó 2 minutos antes. ¿No es un modo de evaluación ese también más empírico? O el tema de asertividad. Le pregunto sobre asertividad, pero antes de que la persona ingrese y cuando yo lo estoy llamando, hago que alguna persona le comente algo para ver si la persona le responde de manera asertiva o no. En ocasiones también se hace. Entonces medimos a la persona en base a elementos previos a la entrevista o en la misma entrevista que evidencien si en efecto no solo, porque es importante, pero no solo en el pasado se han dado, sino que se están dando en este mismo momento a través de mi entrevista. Ahí hay algunas variaciones que algunos habrán usado, los clichés propios de soltar algún lápiz, lapicero, cuando el candidato está ingresando, ver si el candidato lo recoge, se lo pasa a la persona que lo votó, o pasa de frente a hablar con el entrevistado. Si el entrevistado se despide solo con quien hablo, se despide de toda la gente que está en la sala. Si es que eh, tiene decoro con quien lo está llamando, o sea, por ejemplo, hacer una llamada, decirle, te vamos a estar llamando a las 4 para hacer una pequeña entrevista. Yo le llamo y me responde muy bonito, pero luego le digo a otra persona, ¿sabes qué? Llámalo, no sé, a cualquier hora, llámalo a las 6, sin planificar. Y agarra y te responde totalmente mal. O sea, así responde usualmente. Claro, hay variaciones, ¿no? Hay subjetividades y cosas que podrían suceder, pero ese tipo de cosas son medibles y también es importante verlas. Entonces, ese detalle es el que se aporta a través de la entrevista. Es por eso que decimos que la entrevista es el elemento más fuerte del proceso de selección. Es a través de este proceso del cual nosotros vamos a afianzar toda la fuerza de la toma de decisiones para ver si el candidato cuadra o no cuadra. ¿Se puede hacer 2 entrevistas, repartirlo? Sí, se puede hacer. Se puede hacer 3 entrevistas si el puesto lo necesitara. Si el puesto no lo necesitara, estás perdiendo el tiempo. Entonces estás haciendo entrevista sobre entrevista ya. Errores comunes, para ya cerrar, sería cuando haces más entrevistas solo porque el evaluador 1 quiere hacer la entrevista en un momento, el evaluador de 2 en otro momento y el otro momento, y la verdad lo que terminaste haciendo es que el candidato se canse de tanta entrevista y se vaya. Y era un puesto sumamente simple que no requería tanto. O que la primera entrevista fue para ver cuestiones básicas, la segunda entrevista fue para ver competencias, la tercera entrevista fue para ver algunos aspectos que no se nos escaparon, la cuarta entrevista es para verlo con el jefe del departamento y la quinta entrevista para verlo con el que va a contratar. Es demasiado, es demasiado. Entonces, lo máximo que uno debería poder hacer, también varía en función al puesto, pero serían 3 entrevistas y estamos hablando de lo máximo. Lo recomendable sería que en puestos en los que no se requiere más que ello, con una sola entrevista sería suficiente. Se podría añadir una segunda si es que estamos viendo que requiere que participe el cliente interno o el cliente externo. Pero más allá de ello, no, usualmente no. Entonces debemos saber medirlo también. Pongámonos siempre, cuando tengamos estas dudas, bajo la perspectiva del entrevistado. ¿De acuerdo? Muy bien. Si es que no hubiese dudas, sabemos bien que hay algunos, para bien como les mencionaba al inicio, me están haciendo llegar algunas dudas que salen en base a ver las grabaciones y me las hacen llevar a través de correo electrónico, pero también las podemos mencionar ahora. Entonces, si no hay más dudas, yo quisiera cerrar siempre el tema de nuestros módulos con una frase más, en este caso de Lawrence Bossidy, de General Electric. Estoy convencido de que nada de lo que hacemos es más importante que contratar y desarrollar a la gente. Al final del día se apuesta por las personas, no por las estrategias. Es algo que debemos tener muy, muy en claro. Las empresas se componen por personas
Y aun cuando tengamos la mejor estrategia del mundo, van a ser las personas lo que más cuenta. Y es por eso que el tema de contratación, pero más a la hora de hacer nuestra selección, debemos pensar en ello, en que las personas sean el mejor activo de la empresa, que vayan a desempeñarse de la mejor forma. Muy bien, me gustaría entonces simplemente cerrar, agradecerles siempre y mencionar una vez más, mi correo electrónico es el que se ve en pantalla para que ustedes puedan hacer llegar cualquier consulta, cualquier duda en cualquier momento. Si me tardo un poco en responderles, pero terminaré respondiéndoles lo antes posible. Con esto estamos cerrando la parte de selección, puesto los módulos que vienen más adelante, el módulo 7, el módulo 8, ya corresponden a, bueno, si bien forma parte, pero ya es la parte más administrativa, aunque la parte quizás más importante, la toma de decisiones, el tema de contrataciones, inducciones y demás. Pero hasta esta parte es la elemental de la parte de selección, ¿ok? Entonces, muchísimas gracias y bueno, le doy pase a moderación para que nos indique lo que continúa. Cualquier duda me la hacen llegar, muy atento. Gracias. Muy bien, agradecemos a nuestro ponente, el psicólogo Samuel Fernández Saldaña. También agradecemos a los asistentes por su participación. A su vez, queremos invitarlos a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales. Los invitamos a que nos sigan tanto en Facebook como en Instagram como Mind Group Capacitaciones. Ya lo hemos colocado en la bandeja de mensajes. Y también queremos invitarlos al curso de terapia de pareja focalizada en emociones, abordaje en casos de infidelidad. Como fecha de inicio está programada para el 19 de febrero, con duración de 4 semanas, 5 módulos educativos, equivalentes a 200 horas académicas. También recordarles que todo el material y las grabaciones de la sesión, así mismo como la evaluación del módulo, se encuentran en la plataforma Classroom para que pueda ser consultada en el momento que ustedes prefieran. La siguiente semana continuaremos con el módulo 7 y 8. Muy buenas noches, agradecemos su asistencia y participación. Continuaremos la siguiente semana.